no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Y esto viene en Éxodo 20:16. Éxodo 20:16. Dice, no digas mentiras. Y la verdad, si somos sinceros, ¿quién de los que estamos aquí jamás ha dicho algo que no es verdad? ¿Ya está grabando? Ya. ¿Tú las conoces? Pues ahorita creo que voy a grabar. ¿Cómo presa lo ganáis? Que está abierto de aquel lado, mira, para que te quieres subir. Está abierto de aquel lado. Buenas tardes, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es muy importante y muy necesario. Primeramente porque Dios lo dejó como mandamiento. Nuestro Señor Jesucristo dejó el mandamiento de predicar el Evangelio. Y Evangelio, el significado de Evangelio es buena noticia. Pero para poder escuchar la buena noticia, pues tienes que escuchar la mala, porque probablemente al escuchar o que yo te diga, te vengo a hablar de Dios, pues cualquiera conoce o cree que conoce a Dios. Pero hay una realidad y hay una verdad. Y la única verdad es Cristo, es Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que está establecido para toda la gente que muéramos un día y que después de morir todos vayamos a un juicio. No importa si a lo mejor hay quienes dicen no creo en Dios, eso es lo de menos. Dios no te necesita para nada, tampoco a mí me necesita, pero lo que sí va a pasar es que un día vamos a morir y vamos a ir delante de nuestro Creador, delante de Dios, y Él no nos va a juzgar conforme a nuestra religión, conforme a lo que a lo mejor creíamos que era la verdad, sino Él nos va a juzgar conforme a sus mandamientos. Y me imagino que la mayoría de los que están aquí escuchando tienen conocimiento o conocen los mandamientos. Y fíjate, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Si hacemos una pregunta, y la pregunta es, ¿quién de los que estamos aquí ponemos en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa? Si somos sinceros, la realidad, nadie ponemos en primer lugar a Dios, sino que ponemos en primer lugar lo que pide nuestro cuerpo. ¿Qué es eso? A lo mejor fiestas, sexo, cualquier otra cosa, adicciones, lo que sea. Pero, o a nuestra familia, el trabajo, cualquier otra cosa, pero nunca ponemos en primer lugar a Dios. Entonces, no amamos a Dios sobre todas las cosas. Hemos quebrantado ese mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese es el primero. El siguiente que te voy a mencionar dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre.
Entonces, ¿de qué manera podemos hacer mal uso del nombre de Dios? Usando el nombre de Dios y metiendo malas palabras. Al momento de usar el nombre de Dios, eso es blasfemia. Y dice que Dios no va a dejar sin castigo al que use mal su nombre. Entonces, lo hemos hecho también. Hemos usado el nombre de Dios a la ligera. Fíjate, hay personas también que lo han llegado a usar, o a lo mejor han escuchado chistes con chisteros o con cualquier otra persona que menciona a Dios. Hace un chiste mencionando a Dios y hace que otros pues se burlen de Dios, creyendo que no va a haber castigo o no va a pasar nada, solo porque al momento no pasa nada. Algunos llegan a creer que jamás pasará nada, pero si Dios no hace nada al instante, es porque la Biblia dice que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es muy paciente y no mata al instante a todo aquel que usa su nombre a la ligera. Entonces, ese mandamiento que dice no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, lo hemos quebrantado. El siguiente dice, no matarás. Pero Cristo dice, todo el que odia es un asesino. Tanto aquel que mata directamente a una persona es un asesino, como aquel que odia o guarda rencor a alguien es un asesino, según el estándar triplemente santo de Dios. El siguiente que te voy a mencionar dice, no robes. No robes. Y aquí el mandamiento no dice o no especifica cuánto tienes que robar para ser llamado ladrón, o cuánto no robes. Aquí no te dice roba poquito, no robes tanto. El mandamiento dice no robes. Entonces, ¿quién es un ladrón según el estándar de Dios? Un ladrón es aquel que toma algo que no es suyo. No importa si es un chicle, 10 pesos de cambio de a lo mejor cuando te mandan a la tienda y no regresas el cambio. Probablemente 6 minutos en tu trabajo que te pagan ese tiempo, pero no lo trabajas. A lo mejor has llegado a comprar piratería, eso también es robo. Tomar un cigarro, un lápiz, cualquier cosa que tomemos, pero que no sea nuestra, por más pequeña que sea, según el estándar de Dios, dice que el que hace eso es un ladrón. El siguiente mandamiento dice, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Y esto viene en Éxodo 20:16. Éxodo 20:16. Dice, no digas mentiras. Y la verdad, si somos sinceros, ¿quién de los que estamos aquí jamás ha dicho algo que no es verdad? Todos hemos mentido y sabemos que si Dios nos juzgara solamente conforme a ese mandamiento, pues todos quedamos descalificados para la vida eterna, porque hemos quebrantado uno de los mandamientos de Dios. Todos hemos mentido, y de hecho, si hubiera alguien que dijera yo no he mentido, pues sabemos que él al momento de decir eso está diciendo soy un mentiroso, porque no hay ni siquiera una persona en el mundo que podamos decir yo no he mentido, porque todos hemos mentido. Entonces este mandamiento lo hemos quebrantado. El siguiente y el último que te voy a mencionar dice, no cometas adulterio. Éxodo 20:14. Pero fíjate lo que dijo Cristo. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. ¿Quién dice eso? Cristo dice que todo aquel que vea al sexo opuesto con deseos equivale a que es un adúltero, equivale a que ya se acostó con aquella persona. Tan alto es el estándar de Dios que el que hace eso es un adúltero. Y preguntaría, ¿quién de nosotros jamás ha hecho eso? La mayoría lo hemos hecho. Entonces hemos cometido adulterio viendo al sexo opuesto. Entonces solamente examínate a ti mismo y siendo sincero, la realidad, si hoy muriéramos o murieras y fueras delante de Dios, que es tu creador,
y que te va a juzgar, ¿a dónde crees que tendría que enviarnos? Justamente, si existe el cielo y el infierno, ¿a dónde tendría que enviarnos un Dios que es triplemente santo y que aborrece el pecado? Él tendría que enviarnos, si es triplemente santo, al castigo eterno que es el infierno, porque todos hemos pecado. Probablemente pertenezcas a alguna religión, pero la religión no va a salvar a nadie en absoluto. El que yo pertenezca a una religión, eso no me va a salvar. El único que salva, y en Juan 14:6 dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único que nos lleva a la vida eterna solamente es Cristo. No son las buenas obras, no es una religión. El que intercede por mí delante de Dios no es un santo, no es nadie. Es el único perfecto, santo, que nunca cometió pecado, el que nos lleva a la vida eterna. Y ese santo y perfecto solamente es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. ¿Por qué solamente Él es el que nos puede dar la vida eterna? Porque en Juan 3:16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y toda la humanidad amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Entonces, justamente Dios, que es triplemente santo, y en Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el pecador todos los días. Si es así, entonces Dios, que aborrece el pecado y aquel que lo practica, tendría que enviar a todo aquel pecador al infierno. Y ese primero sería yo, porque soy pecador. Y tú también, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Pero el que recibió la ira que tú y yo merecíamos fue Cristo, el Hijo de Dios. Por eso es que a través de Él solamente podemos tener la vida eterna. La palabra de Dios dice que Cristo vino, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, vivió una vida santa y perfecta que tú no puedes ni quieres vivir, pero que Él la vivió en tu lugar, para que el día que mueras vayas delante de Dios y Él te vea como justo, como santo, aunque sabes que no eres bueno, ni justo, ni santo, igual que yo. Pero solamente el que cree en Cristo es visto delante de Dios como justo, como santo y como perfecto. ¿Por qué? Porque el que nos hace perfectos delante de Dios es Cristo, a través del sacrificio. Entonces, Él creció, nunca cometió pecado, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador. Fue a la cruz del Calvario, y estando en la cruz del Calvario, Él clamó al Padre, clamó a Dios y dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Al arameo, en arameo Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado, porque los que deberían haber sido desamparados eras tú y yo, a causa de nuestro pecado. Pero Cristo, el Cordero de Dios, se sintió desamparado porque Él estaba cargando con el pecado del mundo. La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Después de decir esas palabras, también dijo: consumado es. Estaba diciendo: he pagado la deuda de todos los pecadores que han creído. Después de decir eso, Él decidió cuándo morir. La Biblia dice que fue bajado del madero, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que había pagado hasta el último de tus pecados. Si has creído, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, ascendió a los cielos y hoy en día está intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, la palabra de Dios, Dios mismo
manda a todo aquel que ha creído a que se arrepienta y confiese sus pecados. La Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan. Y Dios es fiel y justo por Cristo para perdonar cada uno de tus pecados. Si has creído, Cristo murió por ti y Dios te ama. Dios te bendiga.